En esta entrega me gustaría que podamos debatir y analizar un país y dos sistemas. Esta fórmula que está utilizando China para de alguna manera determinar o establecer que hay una sola China y que se pueden llegar a respetar diferentes estados de administración en diferentes sectores o áreas de China, pero que finalmente existe una sola China y ese es el pedido que se hace desde Beijing. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esta postura política? Bueno, un país, dos sistemas o 一国两制 o en inglés One Country, Two Systems, que no parece gramaticalmente muy bien traducido. 一国两制 es un lema político que ahora funciona o no en determinada medida en Hong Kong y en Macao. Hong Kong fue una colonia británica hasta 1997, perdón, y retornó a la soberanía china bajo esta fórmula política de One Country, Two Systems, 一国两制, y un país, dos sistemas. Un país, China, dos sistemas, sistema económico, político, social, el socialista de China, o el supuesto sistema socialista imperante en China continental, y el sistema capitalista, comercial, democrático del imperio de la ley acá en Hong Kong, de Estado de Derecho. Ese sistema existe en funcionamiento en Hong Kong y en Macao. Pero en estos dos territorios administrativos especiales de China, Macao era colonia portuguesa hasta 1999, en estos dos territorios la implementación de un país, dos sistemas tiene diferentes consecuencias y, por ejemplo, en Hong Kong, eh, el legislativo es elegido en gran parte por colegios profesionales y grupos de interés que supuestamente o son acusados de mantener relaciones muy estrechas con el gobierno central en Pekín y no representan a sus respectivos, por ejemplo, rubros y sectores de la población de Hong Kong. En Macao no hay oposición en el legislativo, por ejemplo. Creo que en este momento hay solamente un candidato electo de la oposición en el legislativo de Macao. O sea, Macao básicamente es completamente pro gobierno de Pekín y pro negocios. Y en Macao el turismo, los casinos y este tipo de negocios muy dependientes del bienestar económico de China son los que proveen de ingresos a la población de Macao. Pero Hong Kong no es así. Hong Kong es un centro financiero, un centro también de arbitraje judicial, es un centro comercial en donde se registran muchísimas empresas que quieren tener tratos con empresas en China continental. Hong Kong también tiene un mercado de valores muy importante en todo el mundo, en donde las compañías de muchas partes del mundo y también ahora mucho más, cada vez más las compañías de China continental quieren listar. Entonces Hong Kong tiene una importancia mucho mayor que la de Macao, pero un país, dos sistemas ahora se enfrenta a repetidas manifestaciones que en el último año, en 2019, se tornaron violentas y una oposición cada vez más fuerte a este tipo de gobierno que es acusado de no poder representar al grueso de la población. Un 60% de la población constantemente vota en favor de la oposición en todas las elecciones de Hong Kong, pero debido al sistema político, como dijimos recién, estos colegios de profesionales y estos grupos de interés representados en el legislativo, no es posible que la mayoría sea elegida saliendo de la oposición. Un país, dos sistemas, en este sentido, originalmente, aparentemente, era la idea de Deng Xiaoping, del líder supremo en su momento, antes de la llegada de la época de Jiang Zemin y luego la de Hu Jintao y ahora la de Xi Jinping. En Esa China era continental. la idea, sí, la idea política del líder político supremo, Deng Xiaoping, para retomar la soberanía de Taiwán. O sea, mantener la autonomía de Taiwán, mantenerla, porque la autonomía de Taiwán, y en otro episodio lo dijimos, Taiwán es un estado de facto independiente, pero judicialmente o en los acuerdos internacionales no es reconocido como estado. Y Mm. con China continental mantiene relaciones muy complejas y muy especiales, porque desde 1949, a pesar de regirse de forma separada, nunca se ha firmado ningún tratado de paz entre las dos partes. O sea, la guerra civil de China
que supuestamente finalizó en 1949, no tiene ningún documento formal de finalización. O sea, se puede definir que la relación entre Taiwán y China continental hasta el día de hoy es una guerra fría, a pesar de que en los 90 hubo tantas inversiones taiwanesas en China continental y que hasta el día de hoy la dependencia económica de Taiwán sea tan grande con respecto a China continental. Un país, dos sistemas supuestamente era para Taiwán, pero el día de hoy, como se ven las cosas aquí en Hong Kong, por ejemplo, como se ven las cosas en Macao, y como Taiwán ha evolucionado fuera de las posibilidades contempladas por un país, dos sistemas, es muy difícil, y yo diría imposible, según los políticos y las manifestaciones públicas de los políticos de Taiwán, es muy difícil, casi imposible, y mejor dicho, imposible que la gente en Taiwán acepte esta fórmula de un país, dos sistemas para una eventual unificación con China. Pablo, ¿y entonces es un país dos sistemas o es un lema solamente ese? Porque la intervención del gobierno de la China continental es muy fuerte, es muy impactante. ¿Se podría hablar de dos sistemas realmente o es un juego discursivo? Gran pregunta. El problema con un partido comunista que haya evolucionado a ser un partido autoritario y nacionalista como lo es el día de hoy, es que no compagina con principios democráticos y estos principios ahora son cada vez más valorados en las sociedades tanto de Taiwán como la de Hong Kong, por ejemplo. Entonces es muy difícil que se implemente realmente un sistema, y esto no sé en qué otro lugar del mundo pueda existir, un Estado, un Estado singular, soberano, pero con diferentes sistemas de gobierno que no son compatibles. Yo creo que el problema es ese, un país, dos sistemas, no, en realidad no puede existir, solamente puede existir un país, un sistema. O quizás, a ver, si lo comparamos de una forma muy estrafalaria con, por ejemplo, el sistema federal de Alemania o de Estados Unidos, en la que hay un gobierno central, pero que todos los gobiernos de diferentes estados o de diferentes provincias tengan su propia recaudación impositiva, sus propias leyes, etcétera. Quizás eso se parezca a lo que plantea un país, dos sistemas, pero nuevamente volvemos a que en este sistema federal de Alemania o de Estados Unidos, el Estado es democrático, la generación de los funcionarios del Estado es de forma democrática y se respeta el Estado de Derecho. Pero en este sentido, China tiene mucho camino que recorrer, China continental tiene muchísimo camino que recorrer y es muy difícil para ellos respetar dos sistemas. Ahora, hoy por hoy en Hong Kong ya sienten muchísima inseguridad por el hecho de que hayan elecciones en el legislativo, a pesar de que supuestamente, según este sistema, tengan garantizada la mayoría de los asientos y quieren cada vez tomar más control todavía en Hong Kong. Entonces es una cosa, hasta diría, de determinismo político que por la propia naturaleza de ser un partido autoritario no puede entender cómo funciona este sistema representativo, este sistema democrático. Y entonces quiere cada vez de forma innata tomar control de la situación, lo que genera cada vez más reacción en contra. Pablo, desde tu punto de vista, ¿vos creés entonces que la llegada de influencia desde China continental va a ser cada vez más fuerte en busca de este control de lo que podrían ser valores democráticos que irían en contra de su propio status quo? ¿O pensás que China a partir del COVID va a cambiar un poco esta forma de relacionarse con Taiwán y con Hong Kong para finalmente permitirles ser lo que tienen que ser? ¿Vos creés? Porque finalmente un país con dos sistemas no está funcionando. ¿Cuál es el futuro entonces de la relación de Hong Kong y de Taiwán con China? Va a ser conflictiva por muchos años. Dos temas. Primero, un país, dos sistemas le importa muchísimo a China continental y, mejor dicho, al Partido Comunista Chino como gobierno y como grupo de interés y como empresario. Porque Hong Kong le sirve muchísimo de digamos, esta válvula o este filtro de control de flujo de tanto información como fondos, como de todo tipo de cosas entre China y el resto del mundo. Y Hong Kong es una válvula de doble sentido.
Y como dijimos en otro episodio, Hong Kong con su estatus de aduanero independiente le sirve también a China para poder importar y exportar, por ejemplo. Entonces, le importa mucho más a China mantener el estatus de un país dos sistemas en Hong Kong que a los manifestantes en las calles en Hong Kong o los simpatizantes de la oposición aquí en Hong Kong. A ellos no les Mm. importa tanto mantener ese un país dos sistemas. O sea, la definición de un país dos sistemas, según nuestra conversación hasta este momento, parece indicar que es dos sistemas, uno democrático y uno autoritario. Pero para China es simplemente mantener este estatus legal de Hong Kong para poder seguir aprovechando esta gallina de los huevos de oro, por ejemplo. Entonces, en este sentido, tenemos que aclarar que a China continental le importa realmente si es que las condiciones económicas no se erosionen de forma irreconocible dentro de este contexto mundial de la pandemia del COVID-19. Pero si es que realmente pueda pasar esto, entonces a China ya no le importa la economía, porque la economía siempre fue un factor para legitimizar al gobierno. El crecimiento económico, lo dijimos en otras ocasiones, es una condición para no dar reformas políticas. Entonces, cuando ya no haya importancia económica, lo que importa es la supervivencia del Partido Comunista Chino. En ese sentido, cuando llegue ese momento, entonces ya Hong Kong no tendrá ninguna importancia, como tampoco la economía. Ese es otro escenario al que no hemos llegado todavía. Pero en cuanto a las relaciones entre Taiwán, o mejor dicho, Pekín con Taipei, Pekín con Hong Kong, es claro, es muy claro, y he hablado con mucha gente y todos me dan la misma opinión, de que el apriete o la toma de las riendas por parte de Pekín va a ser cada vez más fuerte. Y no hay ninguna señal de que vayan a aflojar en el futuro.